Смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас. Otra tragedia ha ocurrido en Rusia. Una poderosa explosión sacudió la región, causando no solo destrucción física, sino también sembrando una profunda inquietud en los corazones de la gente. ¿Fue un ataque nuclear? Este incidente vuelve a plantear la pregunta de en qué etapa se encuentra el actual conflicto y hacia dónde nos lleva. Ahora les contaré cómo los medios occidentales y rusos cubren la detonación de un gran depósito de municiones ruso. Explicaré qué ocurrió realmente y les mostraré lo que dicen los propios rusos. Esto es muy interesante y les aseguro que no se lo contarán en los medios occidentales. Así que, empecemos. Los eventos ocurridos en Torop merecen realmente una atención especial. La ciudad, ubicada en el interior de Rusia, fue presa del pánico y el miedo después de que una explosión masiva destruyera un almacén de armas, considerado anteriormente inexpugnable. La magnitud de la explosión, según diversas estimaciones, fue de entre 1,3 y 1,8 kilotones, comparable, según algunos expertos, a un ataque nuclear táctico. La onda expansiva, con un radio de más de 320 kilómetros, se sintió en una vasta área, lo que obligó a las autoridades locales a realizar una evacuación parcial de la población. Este evento se convirtió en el mayor golpe a Rusia en toda la historia del conflicto, no solo en términos físicos, sino también morales. Cuando miles de toneladas de municiones y otras armas se convierten en polvo, la pregunta de cómo pudo ocurrir esto se vuelve prioritaria. ¿Cómo puede un ataque así suceder en el corazón de un país que posee algunos de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo? Lo primero que viene a la mente es otro ataque de drones, que en los últimos meses se han convertido en una de las principales herramientas de un conocido país, oponente de Rusia, en este conflicto. Más de 100 vehículos aéreos no tripulados, según algunos informes, participaron en este ataque, alcanzando su objetivo con una precisión increíble. Pero de inmediato surge la pregunta: ¿podrían estos drones, aunque teóricamente fabricados en ese país, recorrer tal distancia y causar un daño tan devastador? Si se observa el mapa, queda claro que Torop está a una distancia considerable de la frontera de ese estado, alrededor de 450 kilómetros. Los drones que recorrieron tal distancia a través del espacio aéreo controlado por las defensas aéreas rusas y bielorrusas probablemente habrían sido detectados y derribados mucho antes de llegar al objetivo. Esto lleva a pensar si el ataque no fue lanzado desde el territorio de un tercer país, posiblemente miembro de la OTAN. Por ejemplo, Letonia está mucho más cerca de Torop, y los misiles lanzados desde su territorio podrían haber alcanzado el objetivo fácilmente, eludiendo los sistemas de defensa aérea de Rusia. Esta hipótesis también encuentra apoyo en otros incidentes ocurridos en los últimos meses. La semana pasada, se llevó a cabo un ataque en Murmansk, también supuestamente utilizando drones. Sin embargo, dado que Murmansk está a 1800 kilómetros de distancia, es evidente que el ataque solo pudo haberse realizado desde el territorio de uno de los países de la OTAN, como Noruega o Finlandia. La cuestión de cuán profundamente involucrada está la OTAN en estas provocaciones se vuelve cada vez más relevante. Al considerar la magnitud de la explosión en Torop, es imposible no pensar en las armas nucleares. Una explosión similar a una nuclear que provocó una actividad sísmica de 2,8 grados en la escala de Richter no puede ser el resultado de una explosión convencional. Es importante entender que las explosiones convencionales, incluso las más poderosas, dirigen su energía hacia arriba, mientras que las explosiones nucleares crean una presión significativa sobre la Tierra, lo que causa un terremoto. Además, el depósito que fue destruido estaba ubicado a una profundidad de 15 a 20 metros, lo que lo hacía inaccesible para medios convencionales, excepto las armas nucleares. Las bombas nucleares tácticas, capaces de penetrar refugios subterráneos, tienen una potencia de 0,3 a 1 kilotón. Pueden ser utilizadas para destruir objetivos como el que se encontraba en Torop. Estos dispositivos dejan rastros mínimos y son difíciles de identificar, lo que permite utilizarlos en el marco de una guerra híbrida. Sin embargo, su uso inevitablemente provoca cierta actividad sísmica que fue observada en este caso. La pregunta de por qué Rusia aún no ha declarado oficialmente el posible uso de armas nucleares sigue abierta. Es evidente que reconocer este hecho obligaría a Rusia a tomar represalias, lo que podría conducir a una mayor escalada del conflicto hasta una guerra nuclear a gran escala. Rusia probablemente entiende que cualquier movimiento brusco de su parte podría ser utilizado por Occidente para justificar sus futuras acciones agresivas. Por lo tanto, estamos siendo testigos de una nueva fase en este conflicto, donde las provocaciones se vuelven
hacen cada vez más evidentes y peligrosas. La OTAN, al parecer, busca empujar a Rusia a tomar medidas de represalia que podrían justificar la imposición del estado de emergencia en Estados Unidos, la suspensión de las elecciones y la militarización adicional de Europa. Mientras tanto, Europa parece no darse cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo, prefiriendo ignorar las señales alarmantes y continuar con su estilo de vida habitual. Sin embargo, el silencio de Rusia ante estas provocaciones podría ser engañoso. Es posible que el Kremlin esté preparando una respuesta que será inesperada y de gran envergadura. Pero sea cual sea, el mundo debe darse cuenta de que eventos como la explosión en Torop no son simplemente otro episodio en un conflicto prolongado, sino un potencial inicio de algo mucho más peligroso. Hoy, más que nunca, es importante estar vigilantes y preparados para cualquier desenlace, ya que el mundo, una vez más, se encuentra al borde de una catástrofe global. El tiempo dirá cómo Rusia decide responder a esta provocación. Una cosa es segura, el silencio ante tales desafíos no durará mucho, y cuando se rompa, las consecuencias podrían ser impredecibles. Esta explosión no solo fue un golpe físico, sino también una llamada de atención para el mundo entero, una señal de que la crisis está intensificándose y podría escalar a algo mucho más destructivo. Mientras tanto, amigos, les contaré cómo los periodistas y blogueros militares rusos están cubriendo esta situación. La detonación de municiones en Torop se ha convertido en uno de los temas más discutidos en los círculos militares rusos y en los medios de comunicación. Lo ocurrido en el almacén militar desató una ola de críticas y sospechas, principalmente por parte de blogueros y periodistas militares rusos, quienes creen que este incidente fue resultado de una grave negligencia por parte de los oficiales militares responsables de la seguridad en las instalaciones de almacenamiento de municiones. Según informes de diversas fuentes, el general que estuvo a cargo de la construcción de la instalación, que fue puesta en servicio en 2018, ha estado bajo custodia preventiva mucho antes de los recientes eventos en Torop. Este arresto no pasó desapercibido para la opinión pública. Se convirtió en otro paso público en una serie de investigaciones a gran escala iniciadas por el nuevo ministro de Defensa, Andrei Belousov. Inmediatamente después de asumir el cargo, Belousov tomó medidas activas para limpiar la cúpula del Ministerio de Defensa de aquellos involucrados en corrupción y delitos administrativos. Ya al menos 18 altos funcionarios del Ministerio de Defensa están siendo investigados o han sido suspendidos de sus cargos. Esta cantidad de suspensiones en un corto periodo de tiempo demuestra las serias intenciones del nuevo ministro de poner orden en el departamento. Finalmente, ¿qué dicen los blogueros rusos? El arsenal se puso en funcionamiento en 2018. Se invirtieron, según se dice, varios miles de millones de rublos en su construcción. Y según las palabras del viceministro Bulgakov, quien ahora también está bajo investigación, era una unicidad mundial, ya que el arsenal permite proteger las reservas de misiles y municiones de cualquier impacto externo y garantizar su seguridad contra explosiones e incendios. La carga completa de cada almacén del arsenal es de hasta 240 toneladas. Sin embargo, la realidad resultó ser más dura. Parece que el almacén se construyó de manera deficiente y los fondos asignados para su construcción fueron malversados. Se llevó a cabo una poderosa campaña publicitaria y la ubicación de este almacén se reveló en los medios de comunicación. Su ubicación exacta incluso apareció en Yandex Maps, el equivalente ruso de Google Maps, y al almacén no lo atacó un arma nuclear, sino un dron que aparentemente logró cumplir su misión debido a la débil seguridad del almacén en sí. Ahora, amigos, hablemos de otro aspecto no menos importante. Amigos, muchos expertos internacionales señalan que este incidente con la detonación de municiones arroja una sombra sobre el ejército ruso, mostrando la existencia de serios problemas sistémicos en su gestión. Sin embargo, en las condiciones del conflicto actual, cualquier error se vuelve especialmente visible y doloroso. Esto inevitablemente lleva a la necesidad de una respuesta rápida y firme por parte de la dirección del país. En este contexto, las acciones de Vladimir Putin al nombrar a Belousov como ministro de Defensa parecen un paso estratégico, dirigido a eliminar los problemas acumulados. Belousov, conocido por su postura firme y determinación, fue elegido para llevar a cabo la tarea de restaurar el orden y la disciplina en el ejército. Su nombre provoca temor en Occidente, lo que se debe a sus métodos de gestión estrictos y su alto nivel de profesionalismo. En Occidente no quieren que el Ministerio de Defensa de Rusia sea eficiente, y Belousov es un tecnócrata muy conocido, profesional y uno de los más leales a Putin. Mientras tanto, cabe destacar que cualquier conflicto revela puntos débiles y expone los problemas más dolorosos, que en tiempos de paz pueden pasar desapercibidos. Y en este sentido, la confrontación continua con Occidente, a pesar de los golpes actuales, está haciendo a Rusia más fuerte. Por paradójico que parezca, recuerden la situación en las zonas fronterizas. Hubo mucho bombo y se cubrieron estos eventos con fervor. Pero, ¿cuál fue el resultado? Incluso los países
países occidentales ahora no entienden el sentido de esa operación, y muchos la consideran un fracaso. Lo mismo ocurre con el depósito en Torop. El golpe es doloroso, pero los rusos saben aprender de sus errores, y es mejor cometerlos ahora que después, en caso de que surja un conflicto mayor. Mientras tanto, también debo señalar que problemas similares, como la detonación de depósitos, no son únicos, y la detonación del arsenal en Rusia ha atraído la atención de los medios internacionales porque se trata de Rusia. Pero sobre los oponentes de Rusia, nadie habla mucho. Según datos proporcionados por pilotos rusos que gestionan un popular canal de Telegram, detonaciones similares de depósitos de municiones entre los oponentes de Rusia ocurren casi cada 2 a 3 días. Sin embargo, estos casos rara vez se discuten y rara vez se convierten en un tema de amplio debate en los medios occidentales. Esto se debe a que se evita llevar estos incidentes a la luz pública para no socavar la moral y la confianza en el ejército entre la población. Pero el hecho es que las detonaciones ocurren y causan un daño serio a la capacidad de combate de cualquier ejército. Amigos, el conflicto en el que se encuentra Rusia en este momento no es solo un conflicto en los campos de batalla, es también una guerra en el ámbito de la información, una lucha por el control de las mentes y los corazones de las personas. En esta guerra, cada error, cada incidente, se convierte en objeto de un escrutinio minucioso por parte de los oponentes y los aliados. Por eso, la detonación en Torop provocó una reacción tan fuerte, tanto dentro de Rusia como fuera de ella. Sin embargo, es importante recordar que incidentes como este, a pesar de toda su tragedia, son una parte inevitable de cualquier conflicto militar. Y por cierto, según los blogueros militares rusos, durante la detonación no hubo víctimas. El personal se refugió en búnkeres, solo que esos búnkeres estaban bien construidos, mientras que todo lo demás se hizo de manera deficiente y fue objeto de corrupción. En conclusión, cabe destacar que el nombramiento de Belousov como ministro de Defensa es una señal de que el liderazgo ruso es consciente de la gravedad de la situación y está dispuesto a tomar medidas drásticas para corregirla. A pesar de las consecuencias negativas de la detonación en Torop, este incidente puede ser el catalizador que conduzca a reformas en el Ministerio de Defensa y al fortalecimiento del ejército ruso. En el contexto del conflicto actual, tales medidas no solo están justificadas, sino que son vitales para garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Así, aunque la detonación de municiones en Torop haya sido un golpe doloroso para la reputación del ejército ruso, también abre oportunidades para reformas y mejoras necesarias. Es crucial que estas reformas se lleven a cabo de manera oportuna y eficaz para que incidentes similares no se repitan en el futuro. El tiempo dirá cuán exitosas serán las medidas adoptadas por la nueva dirección del Ministerio de Defensa, pero ya es evidente que el ejército está atravesando un periodo de cambios importantes que pueden determinar su futuro durante muchos años.